pues ya está aquí con usted y con nosotros el maestro Alfonso Zárate, sociólogo, columnista en el periódico El Universal. Él escribe Los usos del poder todos los jueves, léalo. Es lectura obligada, también es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, es una empresa de análisis de asuntos de comunicación política, etcétera, de comunicación, de estrategia, desde luego. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, gracias. Los usos del poder, hablemos de los usos del poder. A ver, ¿por dónde quieres empezar? La secretaria de Gobernación ayer en Palacio le dijo al INE, le dijo a todo el mundo, así van a quedar las plurinominales. Y esto levantó, por supuesto, ámpula, partidos políticos de oposición a Morena, incluso los consejeros del Instituto Electoral, comentaristas, analistas, han criticado de por qué se abroga la Secretaría de Gobernación esa función que le corresponde en todo caso al Instituto Electoral y decidir si hay controversia al Tribunal Electoral. Sí, Pepe, yo creo que lo hace porque ese es el sello de la casa. Finalmente, si tú observas cuál ha sido la manera de conducirse del propio presidente de la República como vértice de todo el sistema político, vemos que la parte del cuidado de las normas, de la urbanidad política está ausente. En el caso particular del presidente en su relación con Morena, por ejemplo, para ubicarnos sobre todo en fechas recientes, con toda claridad el presidente definió quién iba a ser la candidata a la presidencia. Desde años atrás de su destape, realizó toda la operación para que al final de cuentas ella resultara electa. Pero además, en aquella famosa cena en un restaurante al lado de Palacio Nacional, le indicó a los aspirantes a la candidatura y a los gobernadores cómo resolvería los resultados. Y entonces ahí mismo fijó cuál era la regla. La regla es la que gane candidata a la presidencia, el segundo coordinador en el Senado parlamentario, el tercero en Cámara de Diputados y el cuarto un puesto en el gabinete. Y uno se preguntaría en la ortodoxia, ¿le corresponde al presidente saliente decidir quién va a ser el coordinador parlamentario del Senado y de la Cámara de Diputados de una legislatura que ni siquiera ha sido electa? ¿Y quién va a ser secretario de Estado? ¿Y quién va a ser secretario de Estado? Entonces, digamos, esta actitud... No es ponerle bombas a Claudia. Sí, yo creo que Claudia va a recibir un país con una situación política de una polarización muy fuerte, pero económica también muy frágil, porque tiene compromisos que no puede desatender, especialmente en lo relativo a las pensiones, a los apoyos sociales. Y si nosotros vemos cuál fue el itinerario que siguió el presidente para poder fondear esos programas sociales, podemos entender la magnitud de la bomba que se le está quedando a Claudia Sheinbaum. Tú recordarás que al inicio del gobierno, hace 6 años, el presidente dijo que para financiar los apoyos sociales solamente bastaba combatir la corrupción. Bueno, supuestamente se combatió la corrupción y ese dinero no alcanzó, no se vio dónde estaban los ahorros. Lo siguiente fue desaparecer instituciones. Entonces desapareció el Consejo Nacional de Promoción Turística, ProMéxico, el Instituto para los Emprendedores, para quedarse con esos recursos y destinarlo a sus proyectos prioritarios. No le alcanzó. Ordenó al SAT un apretón a los grandes contribuyentes. Logró enormes recursos, pero no le alcanzó. Lo que siguió fue imponer una austeridad draconiana en la administración pública, en todos los órdenes, incluyendo la compra de equipo para renovar la tecnología, no le alcanzó. Suprimió 100 fideicomisos para quedarse también con ese dinero y no le alcanzó. Entonces, para Claudia Sheinbaum va a ser un problema mayúsculo el de dónde disponer de recursos para mantener esas pensiones sociales que son indispensables. Claro, desde el punto de vista político para tener aceptación y popularidad, ¿no? Sí, y la legitimidad que ha tenido hasta ahora se sabe muy bien, tiene que ver con los incrementos a los salarios, con los incrementos a las prestaciones, con los apoyos para los viejos, para los jóvenes, para los discapacitados, etcétera. Entonces, ese andamiaje es el que
explica en gran medida el resultado electoral. Así que eso es indispensable. Y ahí está la ratificación de la Secretaria del Bienestar como una de las claves de mantener la misma política. Hablando de bombas sembradas, ¿cómo estás viendo el gabinetazo? Me refiero al equipo cercanísimo, legal, y falta el ampliado, claro, de la doctora Sheinbaum a partir del 1 de octubre, cuando tome posesión como presidenta, primera mujer presidenta de la República Mexicana. Por ejemplo, hoy hubo los nombramientos en cultura, turismo, trabajo. Quien repite Marat Bolaños, va a repetir, en fin, y Claudia se trae gente que estuvo muy cercana a ella en el gobierno de la ciudad. ¿Cómo estás viendo la integración del gabinete? ¿Qué tanto está metiendo la mano el presidente? Yo creo que hasta ahora una de las características importantes es que, a diferencia del presidente, que nos ha dicho muchas veces que la clave para nombrar a un funcionario es 90% de honestidad, traducido lealtad, y 10% de experiencia, aquí lo que sobresale en todos los nombramientos, incluyendo los que se anunciaron el día de hoy, es la capacidad. Es decir, cada uno de los nombrados tiene experiencia en el ramo. No va a llegar a improvisar porque es un conocedor del ramo al que llegará. Un segundo aspecto que también establece una distancia con el presidente de la República es el nivel de formación profesional y de formación académica. Entonces estamos viendo que el grueso, casi la totalidad, no solamente tienen estudios de grado, sino también de posgrado, y que muchos de ellos, quizá la mayoría, estudios de posgrado en el extranjero. Y tú recordarás aquella expresión del presidente de que los que iban al extranjero solamente iban a aprender a robar. Y el coraje que le tiene el presidente a quienes han hecho estudios de posgrado. Un tercer ingrediente importante también es la ausencia de los duros, digamos, con alguna excepción, como Raquel Buenrostro o como la consejera jurídica. En realidad se trata de personajes Ernestina Godoy, que ubicarás en el centro, ¿no? En el centro ideológico, no dogmáticos, no a la fanáticos. izquierda, pero una izquierda moderada. Una izquierda moderada, sí, socialdemócrata, digamos, podríamos decirlo, de tal forma que en esos criterios hay una cierta distancia con el presidente de la República. Pero por otro lado, a la hora en que ves la procedencia de cada uno de ellos, te das cuenta de que parece minoría los que dependen básicamente del grupo afín a Claudia, de quienes habían trabajado con ella en el gobierno de la ciudad o antes en la alcaldía Tlalpan. No, ahí están presentes figuras que tienen el sello clarísimo del presidente de la República. Pues va a estar interesante cómo maneje esta dicotomía desde el punto de vista del ejercicio ejecutivo del poder. Le va a resultar muy difícil, Pepe, porque no solamente es esto, sino sabemos también que el presidente el 5 de febrero presentó un paquete de 18 iniciativas de reforma constitucionales, 2 legales, y que le dijo esta es la hoja de ruta. Y aquí resalta el tema de la sobrerepresentación, porque esa sobrerepresentación da una mayoría. Esto puede leerse como un maximato. Yo creo que tiene similitudes. Uno puede decir que la historia nunca se repite porque las condiciones cambian, los tiempos cambian, pero sin embargo yo creo que la analogía es posible, que tenemos a un presidente que se niega a dejar de ser presidente. Bueno, esto que acaba de decir en la mañanera, en donde recomendó que permanezca en el próximo gobierno el director del Seguro Social, el titular de COFEPRIS, el subsecretario de Salud, esa es una manera muy grosera de estar dándole línea a la próxima presidenta. Yo creo que López Obrador no se va a retirar, que va a mantener una presencia muy fuerte, porque además él sabe que el grueso de los legisladores de Morena y de los aliados se la deben a él, no a Claudia. Que el grueso de los gobernadores se la deben a él, que las bases sociales son suyas, se las prestó a Claudia. Entonces, que los diputados y los senadores se la deben a él. Sí, que los gobernadores también, que las bases sociales se lo deben a Andrés Manuel López Obrador. Así que él tiene una gran conciencia y esto que acaba de decir, de sugerir que permanezcan, es una manera de repetir lo que ha dicho desde el primer día. ¿Quién manda aquí?
Muchas gracias, gracias maestro Zárate. Alfonso, gracias como siempre. Es un placer escuchar al maestro Alfonso Zárate. Es también catedrático en política a través de los medios de comunicación, no me consta, por supuesto.